Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga abundantemente. Reciban un poderoso abrazo en el amor del Señor y de la Santísima Virgen María. Estamos sobre este tema, estamos haciendo una serie de enseñanzas cortas sobre este tema del aborto. Queridos hermanos, se ha decretado ahora en Colombia, se ha aprobado una ley que dice que se puede asesinar a un niño en el vientre de la madre hasta que tenga 6 meses de gestación. O sea, una persona perfectamente formada ya con latidos de corazón y con una vida que puede ser viable fuera del vientre de su madre. O sea, hasta ese punto se llega. Y ya ha dicho la Corte que lo pueden asesinar hasta los 6 meses de gestación, porque ese es un asesinato. Y pues surgen una cantidad de inquietudes que tenemos que ir resolviendo con el paso de los días. Lo primero pues es que sí hemos estado haciendo unas marchas, unas manifestaciones, plantones en los que la comunidad María Mediadora pues ha hecho la invitación a través de sus redes sociales, a través del WhatsApp, de Facebook, de todo lo que nosotros tenemos contacto con nuestra gente y pues hemos hecho presencia. Pero sobre todo nos tenemos que enfocar nosotros también es en el tema de la enseñanza y que el pueblo tiene que ser ya, digamos, tomar decisiones muy radicales sobre este asunto. Bueno, realmente debería un hombre católico o una mujer católica o practicantes, porque hay muchos que se dicen católicos porque tienen una partida de bautismo y eso sin lugar a dudas no hace católico a nadie. El católico es una persona que sigue a Cristo, un discípulo de Cristo, un imitador, un seguidor de las enseñanzas de Cristo. No es simplemente una persona que dice, yo quiero mucho a Dios, pero hago lo que a mí se me antoja. Ya el Señor era claro con eso. Dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Entonces, es claro que para ser un católico uno tiene que ser practicante. Hoy día hay muchas personas que se dicen católicas, pero realmente los practicantes son muy pocos. Yo me refiero a una persona practicante de la fe, un seguidor de las enseñanzas de Cristo. Debería un seguidor, mujer o hombre, de las enseñanzas de Cristo, debería poder salir con una persona pro-abortista. Vamos a mirar un poquito eso en la palabra de Dios, algunas reflexiones interesantes. Lo primero es esto. La mayoría de los defensores de la vida son católicos o cristianos. Y eso ya habla mucho de por qué razón lo hacemos. Y es porque nosotros entendemos que el origen de la vida está en Dios. El origen de la vida está en Dios. La vida es uno de los muchos talentos que Dios, de los muchos dones que Dios le dio a Dios, que Dios le dio a los hombres para que el hombre los administrara. Entonces fíjate lo que hace Dios. Él crea al ser humano y sopla. Y en ese momento la vida es sagrada porque sale de Dios. Es el origen que nosotros le damos a la vida, el origen que nosotros creemos que tiene la vida, ese soplo de Dios, esa voluntad de Dios, ese deseo de Dios. Entonces, como somos nosotros católicos practicantes, nosotros creemos que la vida tiene su origen en Dios y nosotros no debemos, digamos, meter nuestra mano allí para querer destruir, para querer dañar la vida que Dios ha puesto en el vientre de la madre. Entonces nosotros creemos que cuando un hombre y una mujer se unen, ellos le dan continuidad a la vida que Dios les dio. Cuando se practica, cuando hay una relación donde hay una fecundación, nosotros creemos que ahí empieza la vida. Por tanto, todo lo que interrumpa la vida allí será interrumpir la vida que Dios mismo sembró, que Dios mismo puso en esa criatura. Y eso es lo que hace que los católicos y los cristianos estemos defendiendo de todas las maneras posibles la vida. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y parece que el ser humano sí tiene que ser responsable de la vida de su hermano. Ahora, entonces, y dice, y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? Interrumpiste el flujo de la vida. ¿Por qué interrumpiste la vida de tu hermano? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Dice, la sangre que has derramado a la tierra de tu hermano. Ahora, imagínate, si es la sangre del hermano, ¿cuánto más la sangre de tu propio hijo? Y le dice el Señor eso, la sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Aunque trabajes, la tierra no volverá a darte sus frutos, porque estás bajo maldición, porque quedó bajo maldición. Miren ustedes lo radical que fue Dios. Dios revela muchas cosas, dice que esa sangre clama justicia y dice que la tierra queda bajo maldición. El mismo Caín quedó bajo maldición. ¿Será realmente bueno que yo tenga, digamos, una relación con una persona pues que claramente está desagradando al Señor, que claramente está bajo maldición? Los católicos practicantes sabemos
que el matrimonio, el noviazgo es un camino para llegar a un matrimonio. Nosotros no creemos que el noviazgo sea un fin en sí, porque dice Dios crea al hombre y la mujer y los conforma a una familia y dice crecer y multiplicar, o sea, Dios funda una familia. Lo que funda el Señor son familias para tener hijos y para convivir, para vivir una familia, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios no crea noviazgos, Dios crea es familias. Y eso es una cosa supremamente importante que se debe tener en cuenta. Dios hace es familias. Entonces, los católicos creemos que somos llamados a tener familias. Ahora, ¿qué tan bueno será tener una familia o aspirar a tener una familia con una mujer que perfectamente puede pensar en matar a un hijo? Primera gran problema que vas a enfrentar, tanto hombre como mujer, cualquiera de los dos, ¿no? Primer problema que vas a enfrentar, el problema de la planificación familiar. ¿Sí? Entonces seguramente no sabemos si va a poder tener estos, digamos, métodos naturales de planificación o simplemente va a elegir algún método de planificación que sea abortivo, porque hay métodos de planificación que producen microabortos. Ya si creemos que cuando se une el óvulo con el espermatozoide ya hay vida, pues hay métodos que lo que hacen es evitar que este óvulo se adhiera allá en el útero y sea expulsado. Esos son métodos abortivos. Entonces, bueno, una mujer de estas que, o un hombre como estos que defiende estas cosas, sencillamente va a decir, no, pues un método cualquiera que más nos funcione y este es abortivo, porque este de pastillas tal vez no sea bueno y este abortivo. Muy bien. Entonces ahí vas a enfrentar un problema. Ahora, otro problema que vas a enfrentar es, bueno, no quiero tener hijos, no quiero tener hijos. Entonces, ¿tú qué vas a hacer con esta persona? Porque si quiere abortar es porque no quiere tener hijos. Nosotros creemos, los católicos practicantes que además de la partida de bautismo, o sea, seguimos las enseñanzas de Cristo, somos discípulos de Cristo, pues hombre, sabemos que debemos tener nuestros hijos. Ese es un mandato de Dios, ese es uno de los fines del matrimonio. Ahora, una persona de estas que simplemente dice, no, no quiero tener hijos y que hablan que es una irresponsabilidad traer hijos a este mundo en estos tiempos como están de complejos. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Ahora, ¿qué pasaría si hay un matrimonio y hay un embarazo? Y de pronto tienen un hijo y viene un segundo hijo y es muy pronto, como los casos que yo he conocido. Yo he tenido la oportunidad de ver esta cuestión así en vivo y en directo. ¿Qué pasa si esta persona, vamos a pensar que hay un matrimonio y tienen un hijo? Primero ya no quiere tener hijos, entonces ¿qué dice? Abortemos. O él dice no quiero tener hijos, abortemos. Y te quiere llevar al asesinato de tu hijo. ¿Cómo vas a enfrentar toda esa situación? ¿Qué vas a decir? Cuando hay una mujer allí o un hombre allí que tú piensas que en cualquier momento te puede dar algo, te puede hacer algo, o si es la mujer se puede ir y matar a tu hijo y tú quedarte en eso, tú sabiendo que tu hijo viene de Dios, que es parte de Dios, que es voluntad de Dios, y tú pensar que no puedes dejar sola a esa mujer en un momento, porque en cualquier momento podría llegar y asesinar a tu propio hijo. O sea, eso sería una cosa, yo lo imagino, eso sería como una pesadilla sin fin, mejor dicho, hermano, sería una cosa, la peor pesadilla de terror que una persona pueda tener sería esa, estar pendiente de la esposa que no se vaya a ir a abortar. Eso sería terrible. Bueno, yo he visto matrimonios destruidos por eso, que abortaron rápidamente porque fue muy rápido, porque todavía estaban estudiando, abortaron y he visto en varias ocasiones esos matrimonios acabarse. Los que han tenido pues la grandeza de venir a contar, a buscar consejería y pues que en muchos casos han terminado separados. Entonces también deberías contemplar eso. ¿Vale la pena empezar una relación con una mujer o con un hombre que podría pasar eso en el futuro? Bueno, ¿qué tal pues entonces, por ejemplo, en un noviazgo, en un caso de noviazgo? Tú, un hombre muy católico o tú, una mujer muy católica, pero bueno, es que los católicos también tienen sus tentaciones y también caen como cualquier otra persona. Yo no le estoy dando permiso de caer a nadie, estoy mirando casos que tú vas a enfrentar y que debes tener muy, muy, muy claros. Vamos a pensar que en un momento, un noviazgo, ¿cierto? En un momento así, y entonces hay una falta, pues, se tiene una relación y hay un embarazo. Entonces, imagínate tú saliendo con un hombre proabortista o con una mujer proabortista, ¿qué va a decir esa mujer? Bueno, fácilmente podría una mujer ir, si es la mujer, el caso de que sea la mujer, podría ir a abortar y tú ni siquiera darte cuenta que eres el padre de un hijo asesinado. Y tú tienes parte en eso, ¿ves? Entonces, pensar que eso esté allí y que yo ni siquiera nunca lo conozca, como hay casos que también he visto, yo me refiero a los casos que he visto en estos 27 años de predicar el Evangelio. Entonces, hermano, si te vas a acercar a una mujer, si te vas a acercar a un hombre, yo diría que lo primero que tienes que preguntar es, ¿tú eres pro vida o pro muerte? Porque con estos pro muerte nosotros no debemos tener nada que ver, nada, absolutamente nada que ver. Ahora yo estaba pensando
Yo estaba pensando en el caso de, vamos a pensar en un matrimonio, y esto me dejó aterrado, no sé ni cómo decirlo, pero es una cosa que me dejó aterrado. ¿Cómo queda, por ejemplo, que ustedes tengan un hijo? Vamos a pensar, aborten un hijo y luego tengan otro hijo. O primero tengan un hijo y después tengan otro muy rápido, queden embarazados y aborten. Y luego este hijo que vivió crezca. Y luego se dé cuenta mirando fotografías de mamá y de papá gritando con sus camisetas verdes en la calle y todo esto y de pronto se den cuenta en alguna conversación, sí, entonces nosotros y estamos muy jóvenes y abortamos. Cuando tu hijo escuche eso y te pregunte, papá, tú mataste a mi hermanito, mamá, tú mataste a mi hermanita. Cuando tu hijo te pregunte eso, yo estaba pensando, ¿tú qué le respondes? Si yo lo maté, ¿por qué? O sea, ¿qué confianza tú como madre o tú como padre le podrías generar a tu hijo decirle, sí, hijo, matamos a tu hermano porque no podíamos darle un poquito de comida porque tu mamá se iba a frustrar, entonces creyó que se iba a frustrar porque eso no pasa. Hay muchas mujeres que con 2 o 3 hijos y tienen doctorados, eso no hay ningún inconveniente con eso. Y si decidimos, hijo, matar a tu hermanito. Hermanos, cuando yo me puse a pensar en esto, vi el horror tan grande en el que está cayendo la humanidad. Piense usted responderle eso a su hijo. Entonces, cuando se da cuenta de eso, lo que tenemos que hacer nosotros claramente, hermanos, es apartarnos de estas personas. Tenemos que ser claros ya tenemos que dejar de jugarle a un lado y al otro. Sea claro, si su novia es proabortista, no debe estar con ella. Eso es lo que debe hacer. Si su novio es proabortista, no debe estar con él. Porque después hay un embarazo y lo primero que va a decir es, mátelo porque usted sabía que yo estaba de acuerdo con el aborto. Y te vas a convertir en la madre de un hijo asesinado. No un hijo que no existió, ese sí existió en tu vientre y te vas a convertir en la madre de un hijo asesinado. O en el padre de un hijo asesinado. Esto es una cosa dolorosa. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque una persona que quiera matar a un recién nacido, hace algo así como católicos por el derecho a decir, eso no existe, entienda, no existe. Ese asesinato está condenado en la palabra de Dios, es grotesco y una persona que defienda esto no es católico. No entiendo por qué no les han prohibido la entrada a los templos, no les han prohibido la comunión. Aplaudo mucho a muchos obispos estadounidenses que contemplaron el prohibirle darle la comunión a estos políticos y sobre todo al presidente que era proabortista, y ellos lo estaban haciendo muy bien. Lamento mucho que no se hayan puesto de acuerdo, porque les preocupa más digamos, el estar bien con el mundo que estar bien con Dios, y eso es una cosa muy grave. Entonces no son creyentes, eso es una claridad, y hay una cantidad de obispos muy importante que lo piensan de esa manera, por si de pronto hay alguno por ahí que piensa que es con cosas de William. No, yo me estoy basando en lo que está pasando en el mundo hoy. Escucha, no se unan en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Ojo, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Como él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso dice el Señor, apártense, huyan, no se acerquen a estas personas. Tú no quieres estar cerca de una persona de estas. ¿Por qué? Y te voy a dar una última razón. Porque los asesinos no heredarán el reino de los cielos. Es definitivo que no tienen el mismo destino que tenemos el resto de los católicos. Eso es definitivo. No tienen el mismo destino que nosotros. No van a ir a la presencia del Señor y no me van a decir aquí los católicos modernistas, ay, ¿cómo va a decir eso? No, hay un cielo, hay un purgatorio, hay un infierno y son dogmas de fe y lo creeremos y lo predicaremos hasta que Cristo regrese. Entonces, lo mejor que usted puede hacer, hermano o hermana, es no empezar una relación, no meterse en algo que usted no va a poder sostener en el tiempo, no meterse en algo que no le va a permitir a usted conservar la comunión con Dios. Rechace a estas personas, para eso hay muchos otros como ellos y nosotros buscamos mujeres buenas en nuestros grupos de oración, en la iglesia, mujeres pro vida, mujeres, hombres que sean pro vida, que sean de familia, de hogar y que respeten a Dios y que respeten sus mandamientos. Hermanos, es hora, ya se llegó la hora de hacer una línea divisoria clara
entre los que son y los que no son. Y todos los modernistas dejémoslos a un lado, porque usted tal vez diga, no, ¿cómo vamos a hacer esa división? ¿Cómo va a creer William? Pues bueno, hagámosla nosotros de una vez, porque usted debe saber que cuando el Señor venga, el Señor la va a hacer. Él separará unos de otros como las ovejas de las cabras, dice la Biblia. No vamos a estar todos, digamos, hacia el mismo lugar. No, el Señor, unos a un lado y otros al otro. Y cada uno va a ir a su destino, al que le corresponde ir eternamente. Así pues que no venga usted aquí a dárselas de muy misericordioso, muy santo, diciendo que no se pueden hacer estas divisiones. Claro que se pueden hacer. El mismo Señor lo dice, se los acabo de leer en la palabra y voy a seguir compartiendo muchas enseñanzas estos días sobre este tema. Muy bien, mis amados hermanos, Dios los bendiga abundantemente. Recuerden suscribirse a su canal, recomiende este video y pues nos vemos más adelante para seguir reflexionando sobre cosas importantes de la vida en la fe, de la vida en Dios. Chao, bendiciones.